presidente Daniel Noboa realizó cambios para la seguridad del primer y segundo mandatario. La vicepresidenta Verónica Abad no tendrá seguridad en Israel. Alarmantes cifras por violencia sexual a menores en Ecuador. En el sistema judicial existen más de 52.000 denuncias. Una canoa con pasajeros naufragó en el río Daule. El hecho dejó víctimas mortales y varios heridos. En lo internacional, ex-manager del fallecido cantante de rap Canserbero confesó que asesinó a él y a su esposo para después hacer creer que el músico se suicidó. En los deportes, se cumplió con el primer día del tradicional Boxing Day en Inglaterra. Manchester United regresó a la victoria ante el Aston Villa. Martes 26 de diciembre, amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos amplia información para todos ustedes. Aquí iniciamos. Una canoa naufragó en el río Daule, en Guayas, con personas que cruzaban desde el recinto Pula hacia el puente Lucía. Las autoridades informaron que una persona perdió la vida. Sin embargo, moradores del sitio continúan en la búsqueda de personas desaparecidas. Así, en medio de la oscuridad, este lunes 25 de diciembre, ciudadanos ubicados a la orilla del río Daule daban los primeros auxilios a niños y adultos que se hundieron junto con una canoa. Ellos trataban de cruzar desde el recinto Pula hacia el puente Lucía en Daule después de una reunión por Navidad. Según el primer informe del ECU 911 de San Borondón, para la mañana de este 26 de diciembre se reportaba una persona fallecida y 5 heridos. Sin embargo, durante las primeras horas hubo un recorrido por el río y se hablaba de 2 personas encontradas sin vida, cifra que hasta el cierre de esta edición no confirmaba el sistema integrado de emergencia. Según información oficial, para atender este evento, acudieron a este lugar personal de socorro y recursos de los cuerpos de bomberos de Guayaquil, Daule, Inobol, Ministerio de Salud Pública, Consegua y Policía Nacional. Según testigos que presenciaron el hecho, una fuerte corriente habría provocado que la canoa pierda el equilibrio y que se vuelque. Andrea Orbe, Noticias 7. En algunas zonas de Guayaquil, la Navidad no fue un periodo de paz y tranquilidad. A continuación, veamos un resumen de asaltos, balaceras, sicariatos que se produjeron en la provincia del Guayas durante este fin de semana. Las muertes violentas en el puerto principal no se detuvieron durante la Nochebuena y Navidad. Más de 5 sicariatos se contabilizaron en distintos sectores de la urbe como saldo de la presencia del crimen organizado en las calles. Primero fue victimado un taxista en el sector de Sauce 5 la tarde del 24. Ya en la noche, el pavor se tomó Cristo del Consuelo en el sur, donde al menos 3 hombres murieron por un grupo de sicarios que llegó para sorprenderlos durante las festividades navideñas. Horas después, otro sicariato se reportó desde Pascuales, en el norte de la ciudad. Un hombre abatido por sujetos armados para cerrar una Nochebuena sangrienta. Al día siguiente, ya lunes 25, una balacera se escuchó en el sector de Guayacán. El conductor de este vehículo fue interceptado por 2 sujetos en una moto que le dispararon, lo que ocasionó el choque y luego se bajaron para rematarlo. Además, en Ceibos, los vecinos volvieron a solicitar la intervención inmediata porque en esta calle robaron durante la noche. Pero el problema es que en este lugar el miércoles sucedió lo mismo. Guayaquil es una de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de hasta 200 muertes por mes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
En Ecuador existen más de 52.000 denuncias de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. La Defensoría del Pueblo ha levantado información sobre casos de violencia sexual a menores de edad en estos últimos 5 años. Piden a las entidades responsables tomar las acciones para erradicar esta problemática. La Defensoría del Pueblo desde enero del 2018 a junio del 2023 ha solicitado información sobre violencia sexual infantil a varias instituciones del Estado como Fiscalía, Judicatura, Ministerio de Salud, entre otros. Y las cifras son alarmantes. Según Fiscalía existen 52.051 denuncias ingresadas por violencia sexual a menores, mientras que, según el Consejo de la Judicatura, de estas cifras solo 9.061 casos han llegado a las Cortes y de este número apenas 4.15% se ha logrado una sentencia, es decir, 2.161 casos. ¿Cómo es posible que el órgano administrativo no tenga la misma cifra que la Fiscalía? Pero ¿qué pasa con las denuncias? Según la Fiscalía, el 57%, es decir, 29.720 casos, aún están en investigación, pero el 17.40% ya han sido archivados. El Ministerio del Interior nos dice que el 64% de los casos iniciados no continúan la denuncia. Aquí otro dato alarmante. La Defensoría Pública ha defendido con sus abogados a 8.368 presuntos agresores, mientras que apenas defiende a 2.070 víctimas. Pero los casos de violencia sexual a menores no solo se dan en el ámbito judicial, sino también en el médico. Existen 15.000 casos atendidos y ustedes al inicio vieron que eran 52.051 casos atendidos. ¿En dónde están los otros 37.000? Y lo que es motivo de preocupación, dicen, es que solo el Ministerio de Educación brindó información de los agresores. ¿Qué pasa con el país? ¿Cuántos niños son abusados por una sola persona? No sabemos. ¿Cuál es el perfil de ellos? ¿Qué es lo que están haciendo? No hay. Según el estudio, el rango de edad donde se registran más casos es de 9 a 14 años y por ello hacen un pedido a las autoridades. Y que el Estado ecuatoriano debe contar con una mesa general de inversión en política pública para temas de niñez y adolescencia. Que se defina la política pública, quién es el ente que debe, el rector, el ente rector. Este informe ya fue enviado a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo. Ellos buscan reunirse con el presidente Daniel Noboa para establecer mesas técnicas que permitan definir políticas públicas para el cuidado de los más pequeños de la casa. Edison Saavedra, Noticias 7. El ex vicepresidente Jorge Glass está a la espera de 2 audiencias, una para conocer su estatus por el pedido de prelibertad y otra por el caso Reconstrucción de Manabí. En la siguiente nota les contamos más detalles. El próximo 27 de diciembre a las 15 horas en Quito, el ex vicepresidente Jorge Glass tiene previsto conocer si su pedido de prelibertad queda en firme o se cambia por otra medida. Recordemos, desde el 28 de noviembre del 2022, Glass está fuera de la cárcel. Salió bajo la figura de libertad provisional, debido a medidas cautelares acogidas por el juez constitucional de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo, quien ahora es uno de los 31 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Glass debía presentarse en la penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, y tenía prohibido salir del país, pero eso se reformó por la violencia en ese centro penitenciario. En su lugar, se dispuso que se presente ante un juez de garantías penitenciarias. La audiencia para revisar su estatus se dará 10 días después de que ingresara a la Embajada de México en Quito como huésped, argumentando que temía por su seguridad y libertad personal. Sus abogados ya presentaron una solicitud formal de asilo diplomático y están a la espera de una respuesta. Pero no solo eso, hay una tercera causa que también tiene en ascuas al ex vicepresidente. Se trata del proceso abierto en su contra por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, por el que precisamente la fiscal Diana Salazar había pedido ubicarlo para ser parte de la audiencia por la investigación. Más allá del pedido de prelibertad y de la audiencia que queda pendiente para enero del 2024 en el caso de la Reconstrucción de Manabí, hay que conocer cómo continúa la pena que debe cumplir el ex vicepresidente. Él tenía 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y 6 años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ambas en enero se unificaron, es decir, una pena absorbió a la otra, por lo que actualmente el cómputo de la pena que debe cumplir el ex vicepresidente Jorge Glass sería de 2 años, 4 meses y unos cuantos días más. Andrea Orbe, Noticias 7.
Juristas ponen en debate el tema de la eliminación de la figura de la inmunidad que contempla la Constitución de la República. Esta propuesta salió a la luz a la raíz de la polémica que se generó por la solicitud de un juez que formuló a la Asamblea para iniciar un nuevo proceso penal al ex vicepresidente Jorge Glass. Si bien el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, convocó para el 5 de enero a la audiencia de formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 2 personas más por el supuesto delito de peculado en las tareas de reconstrucción de Manabí, la solicitud a la Asamblea de autorizar o no el inicio de este proceso penal significa, a criterio de juristas, sentar un precedente que podría poner en riesgo sentencias en firme en casos emblemáticos ya juzgados. El abogado penalista Paulo Caña lo explica. Y eso da paso a que muchos procesos de los que incluso están en caminos, incluso ya están sentenciados o incluso ya están ejecutoriados, puedan tomar este camino por esta falta de requisito que de una u otra manera podría afectar a todos los procesos que estén en camino. ¿Y eso qué implica? Rompieron, violentaron seguridad jurídica. El constitucionalista Ismael Quintana va más allá. Pone a debate la posibilidad de eliminar la figura de la inmunidad del esquema constitucional. Ahora que el presidente Noboa está planteando probablemente una consulta popular, presidente Noboa, una invitación cordial a eliminar el régimen de inmunidades establecido en la Constitución para algunos casos e indebidamente creado en algunos casos en la ley. Decisión que de aplicarse tendría el siguiente efecto. Entonces, si usted le tiene que procesar a un presidente, si usted le tiene que procesar a un vicepresidente, o a un expresidente, un exvicepresidente, o a un juez de Corte Nacional o de Corte Constitucional, procéselo. Ha cometido el delito, que comparezca ante la justicia como cualquier ciudadano de a pie. La inmunidad es una protección que la Carta Magna brinda a las autoridades para que tengan independencia y libertad en el ejercicio de sus funciones. La Constitución otorga inmunidad, entre otras autoridades, al presidente o vicepresidente de la República, asambleístas, integrantes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y Defensor del Pueblo. Javier Ceballos, Noticias 7. En el caso Metástasis, el narcotraficante Leandro Norero dialogaba con presuntos socios del crimen organizado, abogados y operadores judiciales mediante canales encriptados de mensajería. A continuación explicamos cómo funcionan y si son tan inaccesibles como se menciona. Los ya populares chats de Norero que permitieron a la Fiscalía formular cargos por delincuencia organizada contra 31 personas salieron de su celular, pero no exactamente de WhatsApp. El narcotraficante y sus presuntos cómplices se escribían por Trema, un servicio de mensajería que en su portal oficial dice diferenciarse de las demás por su compromiso con la seguridad y la privacidad. Esta app asegura que permite el anonimato de millones de usuarios entre personas y empresas que no necesitan un registro ni identificación para abrir una cuenta y que se popularizó cuando Edward Snowden filtró información de los Estados Unidos. El experto en ciberseguridad, Edgar Sánchez, explica el funcionamiento de estas aplicaciones que encriptan mensajes. Está la conversación, ¿verdad? Pero esta conversación ocurre dentro de, vamos a decir, un túnel. Hace muy difícil el que alguien externo pueda escuchar realmente los mensajes que están yendo y viniendo. Hoy en día la tecnología permite que surjan nuevas herramientas más seguras que el propio WhatsApp. Continuando con este símil, puedes tener un túnel más grueso o quizás puedes tener un túnel hecho de 2 capas. Piensa que para abrir la puerta del túnel tú necesitas una llave. Varios de estos sistemas lo que te permiten es cambiar la llave en cada conversación. Pero que quede claro, la ciberseguridad no está pensada para cometer delitos. A nivel mundial existe toda una tendencia para que estos usos inadecuados de las tecnologías estén criminalizados y pueda darse una persecución o seguimiento. Por eso el problema no es Trema ni WhatsApp, sino quienes las mal utilizan. No solamente delincuentes, sino terroristas, por ejemplo, pueden usar estos canales encriptados para tener una conversación que es básicamente inaccesible. Entonces, por eso es que hay incluso muchos gobiernos que prohíben el uso de este tipo de aplicaciones o su instalación. No existe un sistema infalible para que un chat sea indescifrable. Mediante pericias judiciales, como en el caso de Norero, lo que allí se encuentre es válido dentro de un juicio. Si es que llegas a tener un dispositivo y ese dispositivo, después de un proceso de peritaje, puede
sacarse no solo de una mensajería instantánea, sino de algunas otras mensajerías instantáneas. La información que va a servir para un proceso judicial es plenamente válida. También hay que entender que entre más códigos encriptados tiene una app de mensajería, más tiempo tarda en develarse las conversaciones. Pero en casos como este, por más de que se trate de ocultar un delito, la verdad en algún momento saltará a la luz. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Desde el pasado sábado 23 de diciembre se inició con el receso judicial a escala nacional, es decir, que durante 15 días las unidades de lo civil, laboral, inquilinato, contencioso tributario y contencioso administrativo no trabajarán. Así lo informó el Consejo de la Judicatura. El receso culminará el 6 de enero del 2024. Por ende, en ese periodo se suspenden los plazos y términos en todos los procesos judiciales en trámite para no vulnerar ninguna garantía procesal, según señaló esa institución. Mientras que las unidades judiciales en materia penal, tránsito, adolescentes infractores, violen, compañía contra la mujer y familia no suspenderán sus labores. Tampoco las 141 oficinas de mediación. Cambiamos de tema. El primer mandatario, Daniel Noboa, emitió nuevos decretos en materia de seguridad. Es así que ordena que la Casa Militar Presidencial brindará seguridad y protección al presidente de la República y su cónyuge y familiares. También que brindará seguridad a la vicepresidenta Verónica Abad, su cónyuge y familiares, siempre y cuando se encuentre prestando funciones en Ecuador. No obstante, recordemos que Abad cumple funciones en Israel. El decreto también extiende la seguridad al secretario general de la Administración Pública, Arturo Félix, su cónyuge y familiares, así como a todo el gabinete, es decir, a todos sus ministros. La Casa Militar determinará el nivel de seguridad con base a un informe técnico y un perfil de riesgo. La Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento inició con el análisis del proyecto de ley de competitividad energética. La ministra del ramo, Andrea Robo, precisó que de aprobarse la ley no habrá incremento en el costo de la tarifa para el sector residencial ni tampoco se privatizará el sector. En sesión virtual, la ministra de Energía, Andrea Robo, expuso que la normativa enviada por el Ejecutivo apunta a mejorar la infraestructura eléctrica, promueve la autogeneración energética, incrementa nuevas fuentes de energía para generación y contempla un plan de expansión y generación de energía. La ministra Robo detalló que existen en portafolio 37 proyectos en 6 sectores, para lo que se requiere una inversión total de $10.000 millones. Que ustedes puedan entender la urgencia de esta ley, la necesidad que existe en poder apoyar el desarrollo del país a partir de esta ley. Sobre condonación de intereses por multas en el sector, la ministra señaló que en este campo se incluirá al sector residencial por un monto superior a los 292 millones. En lo residencial, muy de acuerdo, pero en lo otro, a mi criterio, deberíamos también hacer un análisis pormenorizado porque son empresas que producen, generan, ganan y una nueva condonación, esto particularmente en el sector industrial, no estaría de acuerdo. Los integrantes de la comisión hicieron puntualizaciones sobre la creación de un fondo de eficiencia energética y la delegación excepcional al sector privado para la generación. Temen que este punto deje las puertas abiertas a la privatización del sector. Siempre se habla de la privatización y hay que aclararlo porque de lo que estábamos mirando en el proyecto no está orientada a esa línea el tema de la privatización, pero sí es necesario también tomar en cuenta el sector privado, porque debe ser siempre el mejor aliado. Está establecido como excepcional. O sea, no, eso nosotros no hemos modificado. En ningún momento se ha hablado de privatización. La ministra aclaró que el trámite de la ley y su posible aprobación no implica un incremento en la tarifa de consumo eléctrico para los hogares. La tarifa no va a subir. O sea, si querían escucharlo de mi boca y de la manera más directa, no va a subir. La mesa legislativa continuará con el análisis de la ley. Espera tener listo el informe para primer debate en el transcurso de la primera semana de enero. Javier Ceballos, Noticias 7. Desde este martes se habilita la circulación por el puente del Río Blanco que conecta las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. La obra debía estar lista para el sábado 23, pero las lluvias en el sector lo impidieron. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas explicó que la parte final de la instalación y asfaltado del puente Delta se suspendió durante algunas horas para precautelar la seguridad del personal que laboraba.
La estructura tiene una longitud de 125 metros y reemplaza el puente que se cayó en marzo de este año por el aumento del caudal. El nuevo puente ya está operativo, pues el domingo se efectuaron las pruebas técnicas de carga controlada y circulación de personas con el fin de constatar posibles fallas que no se reportaron. Hasta las 19 horas del domingo hubo paso peatonal. Este jueves será inaugurado oficialmente por el presidente Noboa. La Asociación de Municipalidades del Ecuador se reunió con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo que les permita cumplir con los pagos pendientes a los gobiernos locales. Entre las resoluciones se planteó un canje de deuda con el Banco de Desarrollo por $400 millones. Debido a la deuda que tiene el gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados, la mañana de este 26 de diciembre, algunos trabajadores se pusieron en huelga debido a la falta de pago de sueldos, que en algunos casos son desde el mes de octubre. Así lo manifestó Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Lastimosamente todavía no tenemos resultados permanentes, hemos tenido resultados parciales, pero no son la solución. Efectivamente, somos testigos de lo que está viviendo el compañero alcalde de Camilo Ponce Enríquez. Ya los trabajadores municipales han paralizado y lógicamente han indicado que hasta que no se les pague los sueldos no van a generar sus actividades. Por este motivo, este 26 de diciembre, en el Palacio de Carondelet se reunió el presidente de la República, Daniel Noboa, a puerta cerrada, junto al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y el presidente del AME. Previo a esta reunión, ya se había acordado el pago diario de $20 millones para cubrir la deuda que dejó el gobierno anterior y no se ha cumplido. Nos han indicado pues la difícil situación económica que tiene el país, pero en virtud de ir encontrando soluciones. Tras la reunión se llegaron a varios acuerdos. Entre estos están un cruce de deuda por $400 millones con el Banco de Desarrollo, y se ha iniciado el pago de los valores del mes de octubre a los GAT pequeños. A los más pequeños, de los más necesitados, se realizará en efectivo. Y al resto se verá alternativas de reducción de la deuda vía canje con lo que deben ellos al BEDE, y de esta forma bajar también la presión de los pagos mensuales que los GATs vienen haciendo de la deuda. De los 221 municipios que forman parte de AME, el 85% son pequeños, cuyos presupuestos anuales no superan el $1 millón. Manuela Bedón, Noticias 7. La ex-manager de Tyron González, más conocido en el mundo musical como Cancerbero, confesó haber asesinado a él y a su esposo en el 2015. Durante todo este tiempo se creyó que Cancerbero se había suicidado, pues esa fue la coartada que se levantó para este crimen. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Monda y Tyron González Cancerbero. Así fue como Natalia Méstica confesó el asesinato de su esposo Carlos Monar y del cantante de rap Tyron González, mejor conocido como Cancerbero, un 20 de enero del 2015. Esto pese a que por 8 años se creyó que el cantante se había suicidado. La fiscalía receptó la versión de la principal sospechosa y finalmente ella confesó lo que pasó esa noche. Se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué alpran y al momento de quedar somnoliento vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Quien me ve es Tyron. Es cuando yo le doy 2 puñaladas en su costado. Después de haber envenenado y atacado a sus víctimas, Natalia llamó a su hermano Guillermo para modificar la escena del crimen, quien llegó al departamento con 3 funcionarios del SEBIN, la policía bolivariana, quienes hicieron parecer que Cancerbero mató a Carlos y después se lanzó del 10º piso de un edificio de un departamento en la ciudad de Maracay, en el centro de Venezuela. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos. Según la última investigación del caso, se determinó que Cancerbero no sufría de trastornos psiquiátricos, por lo que se comenzó a sospechar de que todo se trataría de un homicidio. Durante 8 años, la ex-manager del cantante siempre aseguró que Cancerbero sufrió un ataque de esquizofrenia, pues era la única testigo de los hechos. Esta versión fue confirmada por su hermano, quien ahora también está detenido. Mi hermana lo ve en un estado alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica, estaba como alucinado.
alucinando, Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Cancerbero fue un rapero, compositor y activista venezolano. Es considerado como uno de los exponentes más significativos del rap independiente en su país de origen y en el resto de América Latina. Y desde el norte del sur de América. Con la redacción de Emilia Reynoso, Edison Saavedra, Noticias 7. En Quito existen nuevos componentes para calcular el impuesto predial. Las propiedades de $70.000 no pagarán el gravamen municipal. Más detalles les contamos en el siguiente informe. Clever Soto tiene una propiedad en Quito valorada en $60.000. Sin embargo, desde el 2024, él no tendrá que pagar el impuesto predial anual. Mira, yo tengo en Los Serrayanes la casa. El año pasado pagaba 34, ahora 54. Pues la ordenanza 65, aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito, dio paso a que los cálculos se realicen por el valor de la tierra y sus construcciones. Y además que los predios que no sobrepasen los $70.000 no paguen este valor. Inclusive si una persona tiene varios bienes inmuebles, pero que sumado justamente estos valores no superan los $70.000, tampoco cancelaría en lo que corresponde al impuesto predial. Andrea Pardo, directora metropolitana de Catastro, nos explica cómo se realiza este cálculo y los componentes de la valoración. Entonces, dependiendo del valor de la base imponible, se ubican en estos rangos y se da el valor del cálculo o la aplicación de esta tabla para calcular el impuesto predial. Por ejemplo, las casas que tengan piscinas, que tengan canchas de básquet, canchas de fútbol, también son valores que nosotros hemos contemplado dentro de la valoración de los suelos. Con esta actualización y tras un análisis, además se pudo identificar que predios tenían un erróneo avalúo. Es el caso de este que está en el sector de la cerámica en Tumbaco, que tenía un avalúo de $1.108 y ahora está avaluado por $90.000. En este caso pasó de pagar 81 centavos a $63 del pago del impuesto predial. Para Francisco Carpio es un alivio que se consideren estos datos, ya que estos ingresos sirven para mejores de la ciudad, siendo un beneficio para todos los capitalinos. Es una buena obra porque me parece que así todos pagamos y logramos así progresar un poco más en el país. La ordenanza se aplicará desde el 1 de enero y para acceder tendrá que ingresar a la página web del municipio y verificar con su número de cédula cuál es el valor de la propiedad y cuánto le tocaría cancelar. El Ministerio de Salud adquirirá a inicios del 2024 un nuevo lote de vacunas contra las nuevas variantes de COVID-19. A mediados de este mes de diciembre, Ecuador reportó su primer caso de la variante pirola del COVID-19. Según el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Juan Carlos Panchi, esta fue importada. Vino justamente desde Estados Unidos con la infección. Para Panchi, la vacunación es el método de prevención más efectivo. Tanto de COVID como de influenza. Algo con lo que el epidemiólogo Daniel Simancas concuerda. Es importante que se vacunen de influenza, también está la vacuna de COVID. Así que la vacunación, el aislamiento, el uso de mascarilla, el distanciamiento en las fiestas, por favor, que sea el menos tiempo posible, que el lugar esté muy ventilado. El Ministerio de Salud Pública se encuentra constantemente en campaña de vacunación contra el COVID-19 y el esquema básico. En la actualidad, la población vulnerable puede recibir la vacuna bivalente que tiene una cobertura de 12 meses. Nueva vacuna, nosotros estamos esperando también que ya esté dentro país en el primer trimestre del próximo año. Ecuador es el cuarto país de la región que ha reportado la presencia de esta nueva variante, después de Brasil, Perú y Chile. Manuela Bedón, Noticias 7. En la provincia de Manabí, la policía realiza controles por la venta de pirotecnia, esto después que se incendiara un puesto en Chone. En un video que circula en redes sociales se aprecia el momento en que un triciclo de ventas de pirotecnia, presuntamente por la mala manipulación de este artefacto, empieza a explotar, causando asombro a los transeúntes. Ocurrió en el sitio San Andrés de la parroquia Santa Rita en el cantón Chone. En cada uno de los distritos, circuitos y subcircuitos se ha dado las disposiciones claras a fin de evitar cualquier novedad relacionada con la manipulación equivocada de estos juegos
juegos pirotécnicos. A pesar de que en el video no se observa personas afectadas por la cantidad de artefactos que explotan, la policía recomienda mantener este producto a buen recaudo y fuera del alcance de los menores de edad. Hacemos un llamado también a la comunidad a la responsabilidad para manejar este tipo de material con la prudencia y la formalidad que esto amerita. Se prevé para las próximas horas en toda la provincia de Manabí, junto a las autoridades, realizar operativos de control en lugares donde se realiza la venta de esta pirotecnia, y solo se permitirá la comercialización en lugares autorizados y determinados por las autoridades. La ciudad de Babahoyo acoge también la tradicional exhibición de monigotes gigantes, mismos que se expondrán hasta el 6 de enero. Babahoyo es una de las ciudades del país donde aún se conserva la tradición de elaborar monigotes gigantes. En diferentes calles y sectores de la capital fluminense se puede apreciar cómo los años viejos gigantescos van tomando forma a medida que se acerca la finalización del 2023. Estamos haciendo Acupa de Mario Bros. Todo material reciclado. Lo que es cartón, periódico. Algunos de los más esperados por la ciudadanía son los personajes reconocidos que fallecieron este año, como La Polilla y Andy García, cuyos ejemplares se levantan en las calles Calderón y Tercera. Primero teníamos en mente hacerlo a La Polilla, pero luego vino con lo que pasó con Andy García y ya tocó hacerlo también a Andy García, ya que fue una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional. Andy García tenía previsto venir acá. Claro, nos pusimos en contacto con él y quedó en visitarnos, pero lastimosamente pasó lo que pasó. Otro monigote que tendrá más de 8 metros de altura es el que construye el agente civil de tránsito de Babahoyo, Carlos Martínez, quien este año se inspiró en varios personajes de la película denominada Intensamente. El monigote este de aquí, de lo que es la Niña Alegría, va a tener un aproximado de 4,5 metros. Y lo que es el elefante, el amigo imaginario, va a tener un aproximado de 8 a 9 metros. Va a estar exhibiéndose en la avenida 25 de junio, Bypass, 2 cuadras más adelante del ECU 911. Sin embargo, hay otros talentosos ciudadanos como Frank Burgos, quien con antelación empezó a fabricar Abloy y Bingo y hace una semana logró terminarlos para dar un gran mensaje. Sinceramente, que la familia sea unida. La familia sea unida y los padres no tengamos más tiempo para el trabajo ni para los amigos, sino dedicar un poco más para la familia. ¿De cuántos metros tienen? El muñeco más grande tiene 7, casi 8 metros y el pequeño tiene 6 y pico. La mayoría de los monigotes gigantes estarán terminados entre el 29 y 30 de diciembre y los ciudadanos podrán acudir y tomarse fotografías para el recuerdo, valorando y apreciando el arte de estos destacados baboyenses. Las limpias con hierbas medicinales o usar ropa interior de colores son algunas de las cábalas de varios ciudadanos antes de finalizar el año. A continuación les traemos un informe completo para que usted pueda recibir el año nuevo con la mejor energía. La Navidad terminó y ya todos se preparan para quemar el año viejo. Las cábalas para finalizar el 2023 son muy comunes. Las limpias con hierbas medicinales en los tradicionales mercados de la capital son una tradición de la cultura ecuatoriana que a base de hierbas, colonias y otro tipo de esencias se busca despojarse de todo lo negativo. Y para que se activen con una buena limpieza, con una buena limpieza de hierbitas, con huevo, con colonia, con traguito, con flores. El Mercado San Francisco es el primero en la ciudad de Quito y es uno de los más tradicionales. Aquí son famosas las limpias. Propios y extraños acuden a este lugar como un punto estratégico, no solamente por turismo, sino también como parte de aquella tradición que trasciende de generación tras generación. Muy importante también recibir el nuevo año con nueva energía, con toda la mente positiva. Ayuda bastante en todo aspecto familiar, económico, y te ayuda bastante esto. Pero otra de las cábalas también está el uso de ropa interior de determinado color. El rojo para el amor, el amarillo para la prosperidad y el verde para el dinero. E incluso las comerciantes ya tienen las promociones para que los usuarios puedan adquirir la vestimenta interna para recibir al año nuevo. Tengo desde $2 hasta $3. ¿Y el conjuntito completo a cómo le sale más? A $5.50. Tradiciones de los ecuatorianos que se suman a otras como el consumo de uvas antes de que sean las 12 y
así también correr alrededor de la manzana con una maleta para viajar el próximo año. Son parte de las cábalas que se realizan antes de finalizar el 2023. La limpia le da buena energía, es para la suerte, que todo le vaya bien, empezar el nuevo año con buena energía. Cábalas y prácticas arraigadas en nuestra cultura, que buscan año a año renovar energías y sobre todo poder alcanzar aquellas metas con las cuales conseguir los sueños tan anhelados para nuestros seres queridos. En otros temas, el Consejo Metropolitano de Quito apoya al alcalde Pavel Muñoz ante la denuncia presentada en el Tribunal Contencioso Electoral y que podría concluir en una destitución por el cometimiento de una infracción electoral. El Consejo Metropolitano de Quito se tomó 3 horas para debatir una resolución de apoyo a la gestión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en el marco de la denuncia presentada en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral. Y el proponente fue Adrián Ibarra, concejal de la Revolución Ciudadana. Porque sí es posible una ciudad mejor, sí es posible un trabajo mancomunado, sí es posible tener una mejor capital. Todo nació porque Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, denunció públicamente y ante el Tribunal Contencioso Electoral. Él es el alcalde de Quito, está reportando que está en Chillogallo y está puesto una camiseta, no de la alcaldía de Quito. Él está puesto una camiseta del Partido Revolución Ciudadana, se identifica claramente con el logo. A su mano izquierda van a ver que está, a la mano izquierda del candidato, está caminando la candidata Luisa González. ¿Puedes continuar? Esto en referencia a un spot de campaña de segunda vuelta de la ex candidata presidencial Luisa González, de Revolución Ciudadana, lo que se consideraría como una infracción electoral. Él no está hablando de me gustaría, el anhelo de mis hijos, yo he pedido una licencia y en mi familia siempre... No, eso no es un tema privado, esto no es un tema privado. Él está hablando como una autoridad. Por eso desde el Consejo Metropolitano mocionaron respaldar al burgomaestre. Pero una denuncia que busca la destitución del alcalde, presentada en octubre, cuando el alcalde apenas había cumplido 6 meses de funciones, evidentemente resulta llamativo, porque no le estamos permitiendo al alcalde cumplir su plan de trabajo. Pero ediles de oposición acotaron que no hay competencia jurídica del Consejo para evitar que el contencioso electoral tramite el caso. No es pertinente que este Consejo Metropolitano de Quito emita una resolución que se relaciona directamente con el proceso que se tramita ante el Tribunal Contencioso Electoral. Aún así, con 14 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el Consejo resolvió apoyar y respaldar al alcalde, algo que para el jurista Diego Ceballos no tiene validez. No era ninguna consecuencia de índole jurídico, es decir, es un pronunciamiento más de carácter político en el contexto de la denuncia. El contencioso electoral podría destituir a Muñoz si considera que se cometió una falta. No es contundente la denuncia con relación a la existencia de una infracción electoral por parte del alcalde. Yo creo que no va a haber lugar a la imposición de una sanción por parte del Tribunal Contencioso en contra del señor alcalde. La otra posibilidad es que se archive la denuncia. Y respecto a la resolución de apoyo, el alcalde no estuvo en la sesión y no se ha pronunciado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.